Estamos de regreso en el programa. Estoy con César Simbor, es asesor del alcalde en transporte y movilidad urbana. Habíamos quedado en que íbamos a tocar el tema del pasaje. Hay dos cosas en el tema del pasaje. ¿Cuánto cuesta el pasaje y cómo lo voy a pagar? Esas son las dos preguntas principales de cualquier ciudadano que usa transporte urbano. ¿Cómo vamos en eso? Bueno, en una primera etapa, el costo de los pasajes es el mismo costo, digamos, del transporte tradicional. En la medida que se implementen dos nuevos, quizá para poder conceptualizar esto, permíteme explicar qué cosa es en general todos los componentes que tiene que haber para que funcione el SIT. Y de ahí vamos hablando del pasaje, porque el pasaje va a ir cambiando en la medida que se implementen todos estos componentes, ¿no? La reforma del sistema integrado compone, digamos, la implementación de 8 procesos. El primero es la institucionalidad, ¿no es cierto? Entonces tiene que implementarse una OPD, un organismo público descentralizado especializado en la gestión del nuevo sistema, que se va a llamar el SITransporte, cuyo estatuto de creación, donde se aprueban sus funciones, ya ha sido aprobado en sesión de consejo el día 23 de enero. Entonces ese es el primer proceso, el desafío, la institucionalidad. El segundo proceso es la implementación justo de las concesiones de líneas, que es lo que ya he explicado hace algunos momentos. El tercer proceso es la implementación del sistema de recaudo integrado, que va a funcionar con una sola tarjeta para la utilización de todos los servicios de la ciudad, y cuando esté implementado en un porcentaje avanzado va a permitir que los usuarios puedan integrar viajes, es decir, conectar líneas sin necesidad de pagar pasajes adicionales. El sistema de recaudo, para que la gente lo entienda, es la manera en que vamos a pagar el pasaje. O sea, la idea ya no es que tú subes y hay un cobrador al que tú le das la moneda, ¿no? Exacto, exacto. Eso va ligado también al cuarto componente, que es la implementación de un sistema de administración de recursos. Eso significa que ya no va a suceder como es actualmente, que el dinero del pasaje va directamente al bolsillo del transportista, ¿no? O del cobrador o del operador de la unidad. No, en este nuevo sistema integrado se va a trabajar con empresas, con sociedades concesionarias, que son participantes de un solo fondo de administración de recursos. Entonces habrá una sola entidad financiera especializada que recauda toda la recolección de tarifas del sistema y reparte los ingresos a los operadores según la cantidad de servicio que han provisto al usuario. Según tú transportaste 100.000 pasajeros, recorriste 50.000 kilómetros día, tu remuneración. Tú transportaste 20.000, 100.000 pasajeros, y así se hace, ¿no? A todos los operadores. Entonces, esas son les da el dinero a esas 12 concesionarias. Así es, distribuye los recursos entre todos los concesionarios del sistema, ¿no? Eso es lo que se llama un sistema, pues, fiduciario de administración de recursos. Así, ¿no?, se hace en Santiago, así se hace en Bogotá, se hace en Curitiba. Así es, más o menos. así se hace, digamos, en cualquier esquema modernizado de provisión de servicios de transporte público. Así se está haciendo también en Lima, con las líneas que ya han empezado una operación modernizada, con el corredor metropolitano, con los corredores complementarios, y así también se va a hacer acá, ¿no? El quinto componente es la implementación de la infraestructura básica, que ya lo he explicado también anteriormente. Que en este caso no es mucha, que es medio señalización y adecuación muy simple de paraderos y estas cosas. Así es. Ahora, eso no quita que en paralelo la municipalidad, en la medida que vaya gestionando recursos de inversión, ya sea a través de la caja municipal o de transferencias intergubernamentales, pueda ir realizando algunas obras de mayor complejidad, ¿no? Como puentes o intercambios viales, o por ejemplo la concreción de lo que falta, del tramo faltante de la vía metropolitana para conectar con la variante Uchumayo. Creo que ese es un tema importante, pendiente de infraestructura a nivel de la red vial de la ciudad. Y así como eso, en la medida que vayan gestionándose recursos, se irá complementando también, pues, la infraestructura mayor, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y el séptimo y octavo componente es ya la implementación, digamos, del proyecto de transporte masivo, lo que se conoce comúnmente como el tranvía eléctrico de alta capacidad, que va a permitir reforzar las operaciones de del recorrido troncal norte-centro-sur en una segunda etapa, ¿no? Digo procesos 7 y 8 porque eso va acompañado de dos procesos, ¿no? El primero es la implementación de la infraestructura y digamos, la compra de los trenes, que va a ser parte de un proyecto de inversión pública que se está trabajando con el gobierno central. El día de ayer justo hemos estado con el alcalde participando en una reunión en el Ministerio de Transportes para un poco avanzar y dar seguimiento a este tema.
Y el octavo tiene que ver con la concesión de la operación y mantenimiento de ese nuevo servicio, ¿no? Ahora, estos dos últimos procesos son procesos pues, que van a demandar una línea de tiempo mayor, ¿no? Estamos hablando de 4 o 5 años. Por eso es que ahora, digamos, en lo inmediato, lo importante es concentrarse en la implementación de los servicios de autobús, que es lo que ya tenemos entre manos y es lo que el usuario va a empezar a sentir desde el año 1, ¿no? El tren va a ser un concesionario más. Exactamente. O sea, como El la... 12º concesionario. Claro, solamente que él no tiene buses, sino tiene vagones. Pues. Una cosa así. Correcto. Tenemos un minuto más para... Me has dicho, el pasaje en un inicio va a ser igual, ¿no es cierto? Pero tú has dicho que esto también va a ser implementado paulatinamente. Paulatinamente. Vamos a llegar a tarjetas, ¿no es cierto? O sea, tarjetas prepago, donde tú agarras, subes y pasas por una ranura y listo, ¿no es cierto? ¡Pum! Y te va descontando la cantidad. En Estados Unidos hay eso hasta en los buses, por ejemplo, pero cuando una persona no tiene tarjeta, el conductor agarra, le dice, no tiene usted tarjeta, también el conductor puede cobrar en moneda, ¿no es cierto? Eso va a ser factible porque cuando uno no está muy acostumbrado a eso y en una sociedad como la nuestra, podría haber algunos problemas, ¿no? Aquí a veces uno le da a su hijo, toma 50 céntimos para que vayas al colegio, 50 céntimos para que regreses del colegio, ¿no? Y al día siguiente el padre consigue otro sol para darle a su hijo. No es que tenga 20 soles para comprarle una tarjeta o 10 soles para ponerle una tarjeta, una cosa de ese tipo, ¿no? ¿Va a haber flexibilidad en esos menesteres? Mira, como yo explicaba en un inicio, y esto es importante que la ciudadanía conozca, como la implementación va a ser gradual, yo creo que esto va a ser en realidad para todos, tanto para los concesionarios como para la entidad pública como para los usuarios, una curva de aprendizaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un inicio, los equipos y validadores de recaudación van a ser instalados únicamente en la flota nueva, que va llegando en porcentajes de 16 a 20% cada año, ¿no? Y en lo otro, el chofer va a cobrar. Exactamente. Posiblemente haya chofer cobrador en las unidades tradicionales no renovadas, ¿no? Entonces, esto tiene que ir acompañado también, por supuesto, de una diría yo, profunda campaña de sensibilización para que la gente vaya, pues, poco a poco conociendo, ¿no? En las unidades nuevas cómo va a ser el pago, dónde tiene que adquirir la tarjeta. Una vez esté concesionado, el concesionario de recaudo tiene que comprometer, como parte de sus compromisos, está, por ejemplo, la implementación de una red de recarga. Eso significa que no solo se van a comprar las tarjetas en las estaciones del sistema, sino también se harán convenios con farmacias o negocios o cadenas conocidas que tienen una oferta, digamos, bastante dispersa en la ciudad, a efectos de que el usuario pueda en esas tiendas y en esos negocios también acceder a su recarga, ¿no? Entonces todo eso va a ser comunicado, tiene que ser comunicado gradualmente, de manera que la gente pues, no tenga esos problemas que tú has mencionado, ¿no? Lo ideal en un sistema, Enrique, es que no exista, digamos, la manipulación de dinero en efectivo, ni que tampoco el cobrador, ni que tampoco el conductor. Hay que tomar en cuenta que un conductor de una unidad de transporte público está concentrado. Está transportando vidas, ¿no? Y tiene que estar concentrado, por supuesto. Entonces, no es lo ideal que esté pues manipulando dinero ni pasajes, ¿no? Entonces, poco a poco se va a llegar a ello y esperemos también que las actividades de difusión vayan de la mano, de manera que el usuario no se vea perjudicado, ¿no? Tenemos que ir a una nueva pausa. Estoy con César Simbor, asesor del alcalde en temas de movilidad urbana y transporte. Cuando regresemos pretendo hablar con él de algunas otras cosas que quedan en el tintero. Las vías van a seguir siendo las mismas, vamos a tratar de mejorar el transporte urbano, pero allí tenemos, según se dice, 34.000 taxis dando vueltas por el centro de la ciudad, por las principales calles, por las principales avenidas. ¿Qué va a pasar con el servicio de taxi? ¿Qué otras alternativas de transporte vamos a tener además del CID? Lo conversamos tras la pausa. Estamos de regreso en el programa. Sigo con César Simbor, asesor del alcalde en transporte y movilidad urbana. Hemos hablado de
el sistema integrado de transporte, las fases para la operatividad, tenemos más o menos un marco. Pero en la ciudad uno se moviliza no solo en transporte público, sino masivo, me refiero, sino también en taxis, por ejemplo. 34.000 están dando vueltas por toda la ciudad. También nos movilizamos en transporte privado, unos en moto, bueno, otros en bicicleta y otros a pie. ¿Cómo va todo este sistema? ¿Qué va a pasar primero con los taxis, por ejemplo? Ya. Bueno, el tema de los taxis es un tema muy complejo, ¿no? Es un tema muy complejo porque, para empezar, es un factor importante en la congestión de vehículos, mientras que podríamos decir que en términos generales Arequipa no es todavía una ciudad altamente motorizada, porque tenemos un promedio de 3 vehículos cada 10 habitantes, ¿no? Lo cual, comparado con estándares internacionales, es un estándar por debajo del promedio, ¿no? Bastante por debajo del promedio en comparación con países avanzados. ¿Cuánto está ahí? En Europa tú tienes un promedio de 5 o 6 vehículos cada 10 habitantes. En Estados Unidos tienes un promedio de 9, 9 y medio vehículos cada 10 habitantes. O sea, nosotros estamos en la parte baja. Así es. Y a pesar de eso tenemos caos. Sin embargo, hay una diferencia sustancial. Mientras que un conductor de vehículo particular en una ciudad del tamaño de Arequipa puede recorrer un promedio de 10 a 12 kilómetros diarios, un ida y vuelta de casa al trabajo y un viaje accesorio, un taxi al día recorre en promedio 10 veces más esa cantidad. Entonces, por consiguiente, si bien es cierto, de los 300.000 vehículos que hay en la ciudad, solamente 30.000 son taxis, esos 30.000 taxis se mueven 10 veces más que los vehículos particulares. Por consiguiente, esa cantidad de kilómetros recorridos en auto individual producen, pues, parte importante de la congestión, ¿no? Congestión, contaminación y además deterioro de la infraestructura vial. ¿No es cierto? O sea, tendríamos que considerar todas esas cosas, ¿no? Así es. Hay una serie de externalidades, ¿no?, que produce la movilidad individual y, en este caso particular, el taxi, ¿no? De lo que se trata es de ver la manera más eficiente de proveer también un servicio de taxi, ¿no? O sea, el taxi no es un sistema eficiente de transporte. Digamos que, al ser una modalidad de transportación que es casi unipersonal, ¿no?, porque en promedio es 1 a 1,5 personas que se transportan por vehículo, es ineficiente. Es ineficiente. Tiene una ventaja por el usuario de automóvil, que es la ventaja de la rotación, ¿no? Mientras que en un auto particular, ese auto lo utiliza una sola persona. Claro, yo y yo. Yo, y la mayor parte del tiempo está estacionado, ocupando un espacio de estacionamiento. El taxi es un mismo vehículo que está siendo usado por N personas durante el día, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que tiene un aporte a la provisión del servicio de movilidad en la ciudad. Sin embargo, al ser movilidad individual, sigue siendo ineficiente en términos de ocupación de espacio en las vías, ¿no? Entonces, el taxi también es un elemento de la movilidad que requiere cierto nivel de regulación, ¿no? Hace poco, tengo entendido, el gerente de centro histórico, el arquitecto Palomino, habló de que se van a empezar a ver algunas medidas de restricción de acceso en el área central, ¿no? Eso, en realidad, pues, es una política, yo diría, saludable, que se aplica en varios países avanzados, ¿no? Porque de alguna manera permite que estos espacios donde hay bastante demanda de acceso, como son las áreas centrales, y que no tienen, pues, una dotación de oferta vial ad hoc para esa cantidad de vehículos, permita racionalizar su uso de manera un poco más eficiente, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, un taxi pueda entrar al centro únicamente cuando tiene pasajeros, o que se priorice también ciertas condiciones de calidad en los automóviles que ingresan al centro. O paraderos de taxis donde, o sea, uno deja a un pasajero y se va al paradero de taxis más cercano. Exactamente, ¿no es también la designación de taxiestaciones, podríamos decir, ¿no? Es decir, que los taxis no tengan tampoco este patrón de circulación, digamos, ociosa, sino que haya determinados puntos donde el usuario ya sepa dónde recabar su servicio de taxi, ¿no? Eso también reduce la circulación ociosa de los vehículos en el centro, ¿no? Entonces, yo creo que hay espacio para mejoras en cuanto también a este tipo de servicio y bueno, habrá que desarrollarlos también, ¿no? ¿No tienes el temor de que un encarecimiento del servicio de transporte masivo empuje a los usuarios a
utilizar taxis y eso, o sea, si hay 34.000 taxis es que hay mercado para ese taxi, ¿no es cierto? Si ahora pagas un sol, digamos, por pasaje, y viajan papá, mamá y 2 hijos, bueno, estás pagando 4 soles, digamos, ¿no es cierto? Pero si el pasaje subiera a sol 50 ya serían 6 soles. Entonces, le convendría más tomar un taxi, porque el taxi lo toman, viajamos solo los 4 y nos dejan en la puerta donde queremos, ¿no es cierto? No puede pasar eso, no puede empujar a la gente a usar más el servicio de taxis y a caotizar más la ciudad. A ver, esa es una buena, digamos, observación. En realidad, parte de los factores que ha coadyuvado a la proliferación, digamos, de los taxis tiene que ver con la mala calidad del servicio de transporte público, ¿no? Porque el taxi viene a ser una suerte de modalidad intermedia de movilidad entre el transporte público y el vehículo particular, ¿no? En la medida de que la calidad del transporte público se vaya viendo incrementada, O sea, que yo pueda viajar cómodo. exactamente. O sea, pueda no estar apiñado. Exactamente, pueda viajar en condiciones ergonómicas, con cierto nivel de confort, con unidades ad hoc. También es probable de que la demanda por el servicio de taxi gradualmente vaya reduciendo. Eso, digamos, es un patrón de cambio modal que se ha visto en muchas ciudades donde se han mejorado los servicios de transporte público. Pero en Lima no está pasando eso, ¿no? O sea, al principio viajar en el metropolitano era un poco más cómodo. Ahora es bien difícil, o sea, es bien dificultoso, o sea, viajas muy apretado. Viajar en el tren eléctrico en hora punta, pues olvídate, ¿no? O sea, uno va realmente más que apretado en una combi, creo, ¿no? Entonces, ¿por qué estos procesos no van haciendo un viaje más cómodo? En el caso de Lima, por ejemplo. A ver, en el caso de Lima hay algo curioso, mira, y esto tiene que ver un poco con cuáles son los factores de calidad que va apreciando el usuario. Por ejemplo, en el caso del metropolitano, su principal indicador de calidad es el tiempo, porque como va en vía exclusiva, se prepaga en estaciones, es un servicio muy rápido que tiene confiabilidad de tiempo. Tú ya sabes que de Miraflores, Barranco al centro de Lima te vas a demorar 30 minutos. Sin embargo, como tú has explicado, en términos de ocupación por metro cuadrado es demasiado cargado, ¿no? En las horas punta y la gente va pues bastante apiñada, ¿no? Tú tienes hasta 9, 10 pasajeros por metro cuadrado en las horas punta. Ahora te cuento un caso curioso. En los corredores complementarios de Lima, que van a hacer operaciones muy similares a las que vamos a tener aquí en una primera etapa, con autobuses nuevos. Si estás hablando del corredor verde que se está Exacto, implementando. el corredor azul, el corredor verde, el corredor amarillo. Son servicios de autobús que no van en vía segregada, no van en carril separado. O sea, van como nosotros. Van en el tráfico mixto con autobús nuevo, pero sí con paradas designadas, y en las cuadras donde están las paradas hay una separación del carril únicamente. Por consiguiente, hay un incremento en el confort de los usuarios, pero no en el tiempo. No hay un incremento considerable en el tiempo porque el autobús también va en vía compartida. Sin embargo, te cuento algo curioso. Si tú ves las evaluaciones de calidad que hacen los usuarios han calificado mejor a los corredores complementarios que al metropolitano. Entonces, prefieren la comodidad al tiempo. Aparentemente, en el caso de Lima, el usuario está prefiriendo un poco el confort al interior del bus versus el ahorro de tiempo, ¿no? Entonces yo creo que depende un poco del perfil del usuario y de sus características socioeconómicas, ¿no? Y el confort en el tren eléctrico, lo que le llamamos tranvía moderno, ¿sería mejor que en los buses? ¿Cómo ves el tema de confort en cuanto a servicio de buses y servicio de tranvía? Bueno, cuando se implemente pues, el tranvía en una segunda etapa, yo creo que sí va a tener indicadores de calidad más altos por distintas razones, ¿no? El tema del tiempo, porque va a ir en un carril separado en todo su trayecto. En rieles, evidentemente. O sea, ahí tiene que respetar. Así es. En tema de confort también, porque son vehículos ergonómicos, debidamente diseñados. Al ir, digamos, casi pegados al suelo, no tienen mucha vibración ni ladeo, por consiguiente la conducción es mucho más amigable. Otro criterio de calidad que ya va más ligado al comportamiento de las empresas, y lo pueden tener tanto tranvías como buses, es el tema del personal, ¿no?
tanto operadores de buses como operadores de tranvía tienen que tener un personal entrenado que interactúe con el pasajero, ya sea el conductor hasta la persona que nos vende la tarjeta o que en una oficina nos da información del sistema, ¿no? Ese es un indicador muy apreciado, digamos, en términos generales, ¿Y ¿no? cómo va esa apreciación del personal en Lima? ¿Cómo se ve al personal del metropolitano, de los corredores? ¿Han hecho algún estudio al respecto? No he revisado un estudio particular, pero sí te puedo opinar como usuario de esos servicios, ¿no? En el caso de Lima, yo creo que sí se nota una diferencia cualitativa sustancial con el transporte tradicional. Para empezar, todos los conductores del CIT de Lima, ya sean el servicio de corredores complementarios o del metropolitano, van uniformados, ¿no? Están debidamente acreditados y bueno, por lo general tienen maniobras de conducción mucho más respetuosas, ¿no? Mucho más amigables, no aceleran, no hacen frenadas bruscas. Por supuesto, se da casos excepcionales, ¿no? Donde se cruza alguna persona y siempre te va a pasar que hay un remesón en el vehículo, pero no es lo habitual, ¿no? Entonces, lo mismo tiene que darse acá, ¿no? Tenemos que cuidar desde el lado público que el personal que entre pues, a operar dentro de estas concesiones esté debidamente pues, entrenado, ¿no? Perfecto. Tenemos que ir a una nueva pausa. Así es. Cuando regresemos, pretendo tocarte un tema que no puede desvincularse del transporte en ciudades como Lima y Arequipa, por ejemplo. Es transporte, medio ambiente. La calidad del aire se ha deteriorado tremendamente, las avenidas se hacen irrespirables en ambas ciudades, entonces, ¿cómo vamos a mejorar el tema ambiental a través de reformas del transporte? Lo tocamos tras la pausa. Estamos de regreso en el programa, sigo con César Simbor, asesor del alcalde en temas de transporte y movilidad urbana. El tema que nos queda pendiente es el tema de la contaminación ambiental. Tenemos largamente más vehículos que árboles en la ciudad de Arequipa. Nuestro clima es seco, las avenidas se hacen irrespirables, el tema ambiental resulta especialmente importante. Todo este proceso que está iniciándose con esta gestión para concretar el CIT va a generar rápidamente un mejor ambiente, mejores calidades ambientales. Definitivamente, definitivamente. De hecho, el tema ambiental es uno de los objetivos principales de esta reforma. Citando el estudio de factibilidad que se hizo entre el 2009 y 2011, que se hizo con la CAF, estudio en el cual tuve oportunidad de participar como consultor local, se desarrollaron unas evaluaciones muy importantes que es necesario detallar e incluso actualizar. Ahí se hizo una estimación en la cual se determinó que actualmente la ciudad de Arequipa, por efectos del transporte, produce actualmente remitiéndome a esa época, ¿no? Cerca de 90.000 toneladas anuales de CO2 equivalente. Y se hizo el cálculo que con la renovación de flota a nivel del 100%, la reducción de las líneas, íbamos a pasar a un porcentaje, a un volumen de emisiones de únicamente 30.000 toneladas anuales. Es decir, se iban a dejar de emitir al medio ambiente 60.000 toneladas anuales de CO2. 2/3 partes. 2/3 partes. Por consiguiente, el aporte de las reformas de movilidad y transporte al medio ambiente es fundamental. Ahora, ahí cabe resaltar también que es muy importante que las ciudades, y en este caso Arequipa, empiece también a promover cada vez con mayor énfasis las formas de movilidad no motorizada, ¿no? Como es el tema de las bicicletas, ¿no? En el caso de la ciudad han sido un tema que históricamente no se ha tocado mucho. Esta gestión sí se ha propuesto el reto de desarrollar un plan maestro de ciclovías a nivel metropolitano, que va a ser parte del plan de movilidad que se va a empezar a contratar dentro de las próximas semanas. Ciclovías reales, con fondos, ¿no?, de la Unión Europea. Y sí, es más, incluso el alcalde se ha propuesto el reto dentro de los 100 primeros días de lanzar el proyecto de la primera ciclovía piloto en el área central, ¿no? El asunto de las ciclovías, yo te digo reales porque cuando uno en una pista pinta una línea diciendo que esto es la ciclovía, sabemos que los carros se van a meter ahí y seguramente va a haber accidentes, ¿no? Entonces, las ciclovías suelen ser
carriles totalmente separados, ¿no es cierto? A veces ni siquiera contiguos a la vía, a la pista, ¿no es cierto? Sino en medio de la vereda, con un separador evidente que no permita la invasión de carros. ¿Ese es el tipo de ciclovías que buscamos o cómo se va a implementar? Por supuesto. Mira, una ciclovía tiene que tener los siguientes 4 componentes. Tiene que tener el carril bici, que en sociedades como la nuestra, donde no existe una cultura de respeto al ciclista, tiene que estar protegido, ¿no? A través de topes o elementos físicos que impidan la invasión del carril. Número 2, tiene que haber el diseño de espacios reservados en el cruce en intersecciones. La ciclovía tiene que tener su propio espacio de atravesamiento en una intersección. Tercer elemento, tiene que tener facilidades de estacionamiento en puntos estratégicos, ¿no? Plazas, lugares atractores, etcétera, etcétera. Y número 4, dependiendo de los niveles de tráfico en las intersecciones, tiene que tener mecanismos de regulación, es decir, semáforos que permitan dotarle al ciclista de fases de paso exclusivas, ¿no? Entonces acá, en la medida que se vayan detallando los estudios, se tendrá que precisar pues la definición de estos elementos en las ciclovías que vayamos desarrollando, ¿no? Nos quedan unos minutos. ¿Y qué de nosotros, de los seres humanos, de los peatones? Porque lo más adecuado es que las movilidades dentro de una ciudad sean lo más cortas para que tú puedas recorrerlas a pie, ¿no es cierto? O sea, que te salgas de la casa y te vayas al supermercado caminando, pues, ¿no es cierto? Y puedas regresarte, pues eso involucra, no sé, 10 cuadras, 8 cuadras, ¿no? Recorridos más simples. Esta administración está pensando también en creación de nuevas centralidades, de hacer que las cosas queden más cercas para que la gente no tenga que utilizar ni taxi, ni bus, ni tren, ni nada. Claro. Mira, el desarrollo de las nuevas centralidades es un tema que ahora lo está viendo el Instituto Municipal de Planeamiento. Tengo entendido que está en agenda. Sería bueno también invitarlos para que te puedan comentar un poco del trabajo que están haciendo. Pero hasta donde yo he podido, digamos, conocer y conversar con los encargados, sí, se tiene el planteamiento de desarrollar las nuevas centralidades de la ciudad, de manera que se pueda generar pues una oferta policéntrica de núcleos de servicios y bienes y lugares atractores de destino en distintos distritos de la ciudad, ¿no? Mira, te comento algo. El objetivo de policentralizar una ciudad no es en realidad reducir el número de viajes, porque al contrario, van a haber más viajes. El objetivo es reducir la longitud de los viajes. Es decir, ya no usamos mucho la troncal, sino utilizamos las otras vías. ¿No o la uso, pero utilizo menos paradas, ¿no? Antes recorría 10 kilómetros, ahora recorro 3, ¿no es cierto? Y eso también posibilita, por supuesto, el desarrollo de otras formas de movilidad que no están asistidas por mecanismos automotores, ¿no? Como por ejemplo la caminata y el desarrollo de la bicicleta. Genial. César, te agradezco mucho que te hayas dado este tiempo para podernos explicar cuáles son los conceptos municipales que ahora ya no son plan de campaña ni cosa por el estilo, sino cosas que se van a implementar durante los siguientes 4 años. Espero tenerte aquí en otra oportunidad para poder no solamente anunciar cosas, sino evaluar las cosas que vayan haciendo. Con el mayor gusto. Con el mayor gusto, muchas gracias por la invitación y estamos a la orden para poder conversar sobre la ciudad, ¿no? Ha sido César Simbor, asesor del alcalde en temas de movilidad urbana y transporte. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana en Modo Avión.